está circulando una corriente que también va a ser de tipo senoidal. Y aquí está circulando una corriente DC. Lo que nosotros tratamos en valores eficaces es buscar una equivalencia con respecto al valor promedio entre un circuito en DC y un circuito con una señal que varía en el tiempo. Entonces, acá potencia, nosotros la tenemos voltaje por corriente, o también la tenemos voltaje al cuadrado entre la resistencia, o también la tenemos como I cuadrada por R. ¿De acuerdo? Y acá yo puedo tener la potencia promedio como el promedio de T o IT de T, de 0 a T. También puedo tener la potencia como el promedio de IT al cuadrado por R diferencial de T de 0 a T. Y también puedo tener la potencia como el promedio de T al cuadrado sobre R diferencial de T. Entonces, a través de la potencia promedio vamos a igualar en un circuito DC y en un circuito AC los valores para obtener lo que sería corriente eficaz. Voy a ponerle aquí números, entonces voy a poner 1, acá en el sartén le voy a poner 2, 3, aquí le voy a poner 4, 5 y 6. Podemos igualar uno y 4. También puedo igualar 5, bueno, 2 y 5, o puedo igualar 3 y 6. Entonces, voy a igualar 3 y 6. Es indistinto cuál elijan igualar para encontrar la definición de voltaje eficaz. Entonces estoy igualando esta potencia promedio con esta potencia para ver cómo se comporta. Entonces tendría 1 sobre T de 0 a T de IT al cuadrado por R diferencial de T es igual a I cuadrada R. Después tendría I cuadrada es igual a R sobre R T 0 a T y de T diferencial de T, y por lo tanto I es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre T de 0 a T T al cuadrado diferencial de T. Y esta definición es lo que nosotros le llamamos corriente eficaz. De la misma forma, nosotros vamos a tener voltaje eficaz como la raíz cuadrada del integral del periodo del voltaje al cuadrado, y este valor eficaz también se conoce como valores RMS. ¿Qué significa ese valor eficaz, profe? Ese promedio. ¿Cómo? Bien, ese valor eficaz que significa, significa que si nosotros un circuito tenemos una señal que varía en el tiempo y sacamos en lugar de su señal que varía en el tiempo el valor eficaz de esa señal, podemos calcular la potencia promedio como si fuera un circuito DC, ¿de acuerdo?
Entonces, yo tengo corriente eficaz y voltaje eficaz y de manera resumida es el voltaje al cuadrado sobre un periodo, integrarlo y la raíz cuadrada me daría el valor eficaz. Vamos a primero sacar voltajes eficaces de varias señales y después de eso lo vamos a aplicar a los circuitos. Entonces, R sobre cuadrado. ¿por qué ¿Es R o es R sobre RT? R sobre R, pues se cancela, ¿no? Ah, ok. Sí, muy bien. Entonces, tengo tres señales y sobre esas tres señales vamos a calcular su corriente eficaz. Entonces, voy a ponerle inciso A, inciso B e inciso C. Primer caso. Inciso A. Me interesa saber la corriente eficaz. La corriente eficaz, entonces la definición me dice, es la integral de esa señal sobre su periodo. ¿Cuánto es el periodo? 20. 20. 1 sobre 20. Puedo hacer esto por, en este caso, esta señal triangular, integrarla por partes, ¿de acuerdo? Entonces, haría la integral de 0 a 5, lo voy a hacer primero por partes. ¿Y qué pondría ahí? Por 4. Pues 5 por 5t. 5. 5t al cuadrado, diferencial de t. Después, la integral de 5 a 10, o, perdón, No, sí, 5. Sí, de 5 a 15 para sigue la misma pendiente. ok, de 5 a 15 sigue la misma pendiente, muchísimas gracias. ¿Qué pondría ahí? ¿Menos 5? ¿Menos 5T? Menos 5t, a ver, si tengo 10, Ah, pero se le suma aparte otra cosa. ok, entonces, ¿qué sería? Es ¿cómo era? Ya lo habíamos hecho el otro día, ¿qué sería? 5 más. Yo necesito que cuando sea 10, esto sea 0. Y cuando sea 5, sea 10. 10. Entonces, si yo le doy t igual a 5, necesito que sea 10. Si yo le doy t igual a 10, necesito que sea 0. 10 menos 0, ¿no? 10 menos t. Entonces, pero si yo le doy el valor de 5, me va a dar ¿cuánto? 25. 5. No me va a dar. ¿Qué necesito ponerle? ¿Cuándo sea 0 sea 10? ¿Y Cuando sea 5, quiero que sea 5. 10. Ah, cierto, 10. Cuando sea 10, quiero que sea 0. Este ya me cumple esta parte, ¿no? Pero no todo. Entonces me falta algo más. Es que no tiene que ser por solo el segundo. Sí, yo he dado un día fuerte. El otro. Menos 5t. No, o sea, No, la de la izquierda todavía no sé, pero el interno de la derecha tiene que ser 5 veces T, ¿no? Por la pendiente. De acuerdo, 5 veces t. Entonces, no te vale 5. 25, no. 5. A ver, vamos a ponerle. Si fuera 5 por 5, 25, y para que me dé 10, aquí tendría que ponerle 35 menos 5t. A ver, cuando es 5, esto da 25, 35 menos 25 da 10. La de 0 no se cumple. Cuando da 10, me va a dar 0. ¿Qué necesito?
Solo el sistema de ecuaciones. Sí. Díganme. 2 por 10 menos t. 2 paréntesis, 10 menos t paréntesis. 2 por 10 menos t. ¿Sí? Entonces, si vale 5, es 5 por 2, 10. Si vale 0, si vale 10, vale 0. Si vale 15, menos 5 por 2, menos 10. Muy bien. Entonces, al cuadrado. Y me falta la última parte de la integral, de 15 a 20. De 15 a 20. ¿Qué pondría? Los 20 tienen que valer 100. Con los 20, 25 tienen que valer 10. Y se va a hacer también. Tiene que ser igual 20 menos algo. ¿Cuánto? ¿Cuánto pondría? Necesito que cuando valga 15 valga menos 10. 20 menos qué. 2. A ver, vamos a ponerle 2t menos 10. Y hago eso, a ver, vamos a ver. Si pongo 15, esto da 5. menos 5 por 2 son 10. Entonces, menos 2. Si pongo 20, esto vale 10 Sale menos 2. menos 20, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué pongo? 2 por t menos 20. 2 2 paréntesis, t menos 20. Paréntesis. t menos 20. Entonces, vamos a ver. Si pongo 15, esto vale menos 5 por 2, menos 10. Si pongo 20, esto vale 0. Ok, correcto. Bien, entonces ahí tenemos eso. Vamos a hacerlo acá. Entonces, tengo 1 sobre 20. ¿Cuánto es la integral de esto? Es 25t cúbica sobre 3. 25t cúbica sobre 3 evaluado de t igual a 0 a t igual a 5. Más, aquí tengo que abrir una llave. Luego tengo que hacer esto, ¿verdad? Entonces es 2 por 40. Voy a hacer aquí esto. La primera es 100t evaluado de t igual a 5 a t igual a 15. El otro es menos 20t cuadrada sobre 2 evaluado de t igual a 5 t cúbica a t igual a 15. más t cúbica Más t cúbica sobre 3. evaluado de t igual a 5 a t igual a 15. ¿Sí? Tengo que cerrar aquí este corchete. Más aquí porque puse 40. Es 4, ¿no? 4. Más 4. Entonces, T cúbica. t cúbica sobre 3 evaluado de t igual a 15 a t igual a 20. Menos 40t. No, 20t cuadrado. Menos 20. No, menos 40. Pero después sobre 2. No, 20. Bueno, pero ahorita lo voy a escribir así. Menos 40 t cuadrada sobre 2, ¿sí? Evaluado de t igual a 15 Más a t 400. igual a 20 más 400t. 400t evaluado de t igual a 15 a t igual a 20. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Calculando algo mal? Sí. De eso viene en el segundo parcial un ejercicio de los valores eficaces. Entonces, Esto ya es el segundo, entonces. esto ya es el segundo, sí. Es 4000. Después voy a tener 15 al cuadrado por 20 menos 5 al cuadrado por 20.
entre 2 por 4 menos 2000, ¿sí? Después vamos a tener 15 al cubo menos 5 al cubo ¿sí? Ayúdenme a verificar que todo esté bien, no solo copien. ¿Qué puso siente? Verifiquen otra vez. Profe, 8.78, pero revisaron las integrales Profe, antes. le habla. las dice solo que Acá le habla. el tercer término sí me sale 2000, menos 2000. Este, No, pero te falta el 4, ¿no? El 4 de afuera. ok, necesito que verifiquen todas las integrales. ¿Ese es un 8, profe, o qué? 8.78. Ajá, 77. Ah, no, digo el que le acaban de decir, que es 8 también, ¿no? 8000. el que le acaban de decir, que era 4000. Bueno, que es 8. Ah, menos 8.000. ¿Sí? Sí. ¿Son los integrales que estaban acá adentro? Sí. Ok. La corriente eficaz de esta señal es 8.78. Suponiendo que está bien, no sé, a lo mejor está mal calculado la integral, pero suponiendo que está bien, si nosotros tuviéramos entonces Doctor, sí, para el voltaje se tiene que realizar otra vez toda la integral como con la fórmula que está acá, o ya lo podemos sacar derivado del... ¿es este o es este? Sería lo mismo, ya se podría sacar. Pero no se puede sacar directo con las fórmulas de como si fuera en DC. Exactamente, o sea, el valor eficaz ya equivale a un valor de C. Entonces, cuando estoy poniendo aquí, por ejemplo, esta señal, si yo tengo el valor eficaz, por ejemplo, voy a ponerle R es igual a 15 ohms, la señal fue la gráfica A. Entonces, la potencia sería la corriente eficaz al cuadrado por el valor de la resistencia. Si el valor eficaz de allá fue 8.78 amperes, aquí tengo que decir las unidades, amperes RMS, por 15 tendría la potencia promedio 33 watts. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? Según yo, si hay resistencia, no podría ser con esto, entonces sería cero. La potencia promedio de inductor y capacitor es 0 y la resistencia no. ¿Alguna pregunta ahí? Voy a poner, en este caso, el periodo. ¿El periodo todos están de acuerdo que es 10? Hago la integral de 0 a 10, de 10 al cuadrado diferencial de t, y más la integral de 10, perdón, es de 0 a 5, disculpen, de 0 a 5, la otra parte es de 5 a 10, y aquí es 0 al cuadrado diferencial de t. Cerramos la llave. La corriente eficaz, tenemos 1/10, 100T evaluado de 0 a 5. La corriente eficaz, 1/10, y aquí tendríamos 500.
la corriente eficaz, la raíz de 50. Solo 7.07. 0,7 amperes RMS. Si tuviera ahora, voy a ponerlo aquí, para la gráfica B con la misma R. Pero, profe, ¿qué pasó con la otra parte de la integral de más 10? 10 a 15, ¿no? Ah, como es Fuera del 0, periodo. solo sobre un periodo. Ah, ok. Y 0 al cuadrado pues es 0. Entonces esta parte de la integral se canceló. Sí. ¿Sí? Entonces, para la misma gráfica, la potencia sería 7.07 al cuadrado por el valor de R. Entonces tendría 50 por 15, 750 watts. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Una expresión básica. Entonces, antes de resolver esa gráfica, les voy a decir de forma genérica. Voy a poner IT es igual a IM coseno o seno, va a poner seno de omega t. Entonces, la corriente eficaz es la integral, va a poner 1 sobre el periodo de IM seno de omega t al cuadrado diferencial de t de 0 a t. ¿Sí? Enseguida 1 sobre 2, ¿qué? vamos a tener 1 sobre t, 0 a t, im al cuadrado, seno al cuadrado de omega t, diferencial de t. ¿Sí? Después vamos a poner im al cuadrado t, aplicamos identidad trigonométrica que sería 1 menos coseno al cuadrado de omega t, diferencial de t. Continúo. Corriente eficaz, la raíz cuadrada, la corriente al cuadrado sobre t, abro una llave, voy a tener 0 a t, 1. Cuando tengo coseno al cuadrado aplico la identidad trigonométrica que hemos estado aplicando, que sería coseno de 2 omega t menos sobre 2 menos 1 medio diferencial de t. ¿Sí? Recuerden que estoy aplicando esto. Coseno de a por coseno de a es 1 medio de coseno de 2a más 1 medio. Entonces, vamos ahí. Tendría im al cuadrado sobre t, abro la llave, 0 a t, 1 medio menos coseno de 2 omega t sobre 2 diferencial de t. Continuamos. Corriente eficaz, IM sobre 2. Abro la llave. La primera parte de la integral es 1 medio de t evaluado de t igual a 0 hasta t igual al periodo. Aquí estoy. ¿Sí? Luego, la integral del coseno, ¿qué es? Seno. 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 Entonces tendría menos seno de 2 omega t. Y aquí tengo que poner 4. ¿Están de acuerdo? Para que regrese al coseno de 2 omega t, porque si derivo esto, me da coseno, 2 veces coseno de 2 omega t, con este me daría este medio.
¿sí? Evaluado de t igual a 0 hasta t igual al periodo, ¿sí? Salud. Corriente eficaz. Entonces, tendría IM al cuadrado T. Y un medio de T es un medio de T y esto es 0. Y esto es 0. Integrar una señal senoidal sobre su periodo siempre es 0. Entonces, eso lo están viviendo en todas las clases. Entonces, tenemos esto, por lo tanto, la corriente eficaz es IM al cuadrado sobre 2 en raíz. IM sobre raíz de 2, y este es amperes RMS. Entonces, para una señal senoidal, va a ser la corriente máxima sobre raíz de 2. Si fuera el voltaje eficaz, sería el voltaje máximo sobre raíz de 2 volts RMS. Entonces, para el inciso C, borro acá. La corriente eficaz es 10 sobre raíz de 2. Y por lo tanto, la potencia sería 10 sobre raíz de 2 al cuadrado por 15, sería 100 sobre 2 por 15, 750 watts. ¿Preguntas? Entonces, todos los valores senoidales, su voltaje eficaz o su corriente eficaz es el máxima entre raíz de 2. En las otras señales, que es lo que yo les voy a preguntar, no les voy a preguntar las cosas fáciles, sino las otras, hay que hacer las integrales, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? No. ¿No? Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Voy acá a otros ejercicios. En casos es una fuente de voltaje en paralelo con una resistencia. La resistencia es de 7 ohms. En el primer caso el voltaje es 6 coseno de 25t, en el segundo es una suma de 2 voltajes, en el tercero es una suma de 2 voltajes, uno de los cuales está elevado al cuadrado, y en el cuarto caso es una suma de 3 voltajes a diferentes frecuencias. Entonces, la ventaja de eso es que son senoidales. Entonces, voy a pedir de voluntario a María José, creo que nunca le pedí. Ahí está la forma. Voltaje eficaz sería 6 sobre raíz de 2. Creo que se le Volts RMS, es todo. Ah, lol. Eso sería. Falta la potencia. Es justo lo que cuando es senoidal solo es esto. Ok, así no tienes que hacer la integral. En el examen de Y ahora, con potencia, Extra, ¿no? En el examen. Puros de esos en el examen. potencia. Cuando es valor eficaz, ustedes ya van a pensar como si fuera una señal de C. Y entonces en DC tenemos voltaje eficaz al cuadrado entre R. Si quieren pasar aquí igual. Entre R y R7. Y aquí pones igual. Y denle por favor el resultado. Te queremos decir. 18 séptimos. 18 séptimos. Es correcto, así, déjenlo así. 18 séptimos son watts. Lo dejamos en división. Fracción está bien. Gracias, es todo. Muy bien. Sí, yo. Hubieras pasado de voluntario. Oral de mí. No, ya pasé yo. No, ya no. Muy bien. Entonces, Oriana, ahorita Axel va a pasar. ¿Me ibas a hacer una pregunta? Sí, pero otra vez. Eso no importa. Aquí, atención. Tiene dos señales. No puede aplicar directamente
Ajá. El voltaje máximo entre raíz de 2. Previo pasa a la fasores. Entonces pon B. Pon B mayúscula. Vas a hacer la suma de fasores. No, está bien este. B. No. B mayúscula es igual a 6. 25 grados. No, es igual a 6 con ángulo 0. 25 grados. Más 4 Más 4 con con 30. ángulo No, 30 menos 90, menos ¿no? 60. Cierto, pues seno. Sí, porque recuerden que tienen que pasar la coseno, sería menos 90 con este más 30, menos 60. Toma tu calculadora y haz esa suma, por favor. Por ejemplo, en el A, el 25 que está afectando el B, no debería afectar el periodo. En el A, el 25, no afecta la frecuencia, el promedio no afecta el periodo. Está en 955. Pero el otro también. Sí, según ya hicimos Ok, volts, aquí pones volts nada más. Volts, y ya. Verifiquen, por favor. De todas las sumas desde n, empezando de igual a 0, de x, menos x, menos la media al cuadrado. No, Ok, Y la desviación estándar simplemente sobre n menos 1. es lo mismo que la Pero en realidad, Ajá, o sea, es que la varianza es al cuadrado. ok. En el inciso B, para todos, en el inciso B tiene una suma de dos señales que están a la misma frecuencia. Primero necesita tener una sola suma. Nosotros ya lo aprendimos que es a través de fasores. Y entonces paso de fasores. En fasores solo guardas la magnitud y el ángulo y ya tienes este número polar. Ahora, solamente el voltaje eficaz es la magnitud. Es sobre la raíz de 2 cuando son señales senoidales. No nos interesa para nada el ángulo. Entonces por eso estamos poniendo esto como valor eficaz. Para el caso de potencia con voltaje es el valor eficaz al cuadrado sobre la resistencia. Entonces este es el resultado, ¿de acuerdo? Ya con diferentes frecuencias. ¿Preguntas ahí? ¿No? Siguientes. Voy a hacer el inciso C y después voy a pedir alguien que nos ayude en el inciso D. O Axel, ven por favor. Axel había pedido participar. ¿Había pedido? ¿Qué compañero tan participativo? Bien. Aquí, no, primero, aquí no es tan directo. Primero lo ponen el tiempo. BDT, Es que está al cuadrado. ¿cuál es escribir? BDT es igual a 6 coseno 25t. Ahora, más, aquí tiene que Coseno tomar hiperbólico. 5. Abre un corchete. Arcoseno hiperbólico. No, pon 5 primero. 5 y después. Abres un corchete. Ponle Coseno al cuadrado lo tiene que expresar. Coseno de 50t medios. 50t medios. Más un medio. Esa es la identidad trigonométrica. Cierras aquí. Tienes más un medio. Ahora, Pero falta un medio, ¿no? hasta ahí se detiene. Siguiente. Bueno. Ya. Así. Profe, en el examen ni siquiera las identidades nos vamos a ir a sacar. O sea, está afuera, ¿no? Sí, va al medio. Pero el medio está afuera, ¿no? Pero es un medio. Es que puso coseno de todo. ¿Dónde? Es coseno de 2AT. Es coseno cuadrado de Es coseno de A por coseno de A. No, claro, lo que donde dice igual Coseno no, es coseno de 2A. 2A sería el medio está de más. No, porque es un medio. El medio está afuera, ¿no? No, el medio va. Ah, ya. Es el medio. Pero es de todo, exacto. Sí. Ok. Muy bien. Ahora, antes de que siga Axel, Como está multiplicado, ¿no? son frecuencias diferentes. Tiene 3 frecuencias diferentes. ¿Qué frecuencias diferentes aparecen?
25 Y 50. y hay una tercera frecuencia, 0. Entonces, si tiene frecuencias diferentes, no puede aplicar aquí lo que hizo Oriana, no puede sumar. Por lo tanto, vas a tener ahora voltajes eficaces por voltaje 1 eficaz, Oh. Y ya que voltaje 1 tenemos, eficaz, 6 sobre raíz de 2. los es tres, 6 sobre raíz de 2. y esos tres voltajes eficaces se pueden sumar y Sí, promedio. 6 sobre raíz de 2. Voltaje eficaz 2, 5 medios. 5 medios sobre raíz de 2. Si quieres, escríbelo así, mira. 5 medios Si quieres, yo lo hago. sobre raíz de 2. 5 raíz de 2 sobre 2. Voltaje eficaz 3. 0. ¿Qué va a poner? No. Un medio nada más, porque el valor de C siempre es eficaz. Y esto ya es de C, es un medio. Sí, Sí. porque estamos... 5 medios, tienes razón. 5 medios, 5 medios. Ese ya es el valor eficaz. Ahora, cuando tenemos un problema, cada uno de estos son diferentes frecuencias. Ese es un problema de n dimensiones. Entonces, voltaje eficaz, ¿Por qué sí? Profe, ¿por qué no le puso raíz de 2 al de arriba? porque no es, el raíz de 2 solo es para señales senoidales. Yo les puedo combinar esto con señales triangulares y no van a poder ponerle raíz de 2, tendrán que hacer la integral, sacar el valor eficaz. Entonces con coseno, el coseno no lleva raíz de 2. El seno y el coseno ya, sí no. llevan raíz de 2. Pero, o sea, el 1 medio ya El 1 está medio es definido. de C. Ah, ya es en tercero. Ok. Ok, Sí. cuando hablamos de varias dimensiones, Ya. el vector resultante de un sistema de varias dimensiones es la suma de cada una de las dimensiones al cuadrado en raíz. Entonces, va a escribir voltaje 1 eficaz al cuadrado más voltaje 2 eficaz al cuadrado más voltaje 3 eficaz No es el promedio. Es la magnitud, ¿no? al cuadrado. Parece un vector. No, este es el primer ejercicio que hacemos así. Es el módulo. Módulo. Entonces, raíz Exactamente. de 6 raíz 2 al cuadrado más, escribe esto, te juro que en el examen me voy a sumar 2, sí. Si no Te aseguro que sí lo harás. ¿En el examen qué? Que lo vas a sumar así no. Al cuadrado, todo eso es raíz. En lugar de hacer el módulo. Ahora sí calcula 3 volts RMS. Teniendo el valor RMS ya puede calcular la potencia. La potencia es 5.23 al cuadrado entre 7. Esa sería la potencia para este sistema. ¿Preguntas? ¿Por qué raíz de 7? ¿Por qué raíz de 7? No, Porque ¿por qué estamos 7? calculando Perdón. para este sistema la potencia y la resistividad de voltaje eficaz al cuadrado entre raíz de 7 de valor eficaz o valor RMS. Es una forma de visualizar las señales como si fueran señales de corriente directa. ¿Sí? Sin que lo sean, solamente es por el asunto de que al final no nos va a interesar mucho la potencia instantánea, sino el promedio. Entonces, voltaje eficaz o corriente eficaz siempre va a ser sobre un periodo la integral de la señal en el tiempo elevada al cuadrado. Y esto aplica para cualquier señal. En el caso de las señales así, No. Cállate. si voltajes Bm coseno de omega t, si la señal es senoidal o senoidal, el voltaje eficaz es el voltaje máximo sobre raíz de 2. Solamente si es senoidal, ¿de acuerdo? Si voltaje es una constante, en este caso corriente directa, entonces
El voltaje eficaz es directamente el voltaje DC. Cuando tengo señales de diferente forma, el voltaje eficaz es la resultante de cada uno de los voltajes eficaces al cuadrado. Ahora, de la misma forma, aplica para corriente, son las mismas relaciones, entonces por eso ya no las escribo. Enseguida, nosotros tenemos potencia promedio. Potencia promedio, entonces lo estamos definiendo como, para el caso senoidal, voltaje máximo por corriente máxima sobre 2 por coseno de teta menos phi en watts. Si yo lo paso a voltaje eficaz, entonces yo tendría que poner voltaje máximo sobre raíz de 2, corriente máxima, bueno, no, al revés. Esta es potencia. Después yo tengo voltaje eficaz, es voltaje máximo sobre raíz de 2, por lo tanto voltaje máximo es raíz de 2 por voltaje eficaz, y corriente máxima va a ser también raíz de 2 por corriente eficaz. Entonces, potencia la puedo ver sustituyendo como esto, raíz de 2, voltaje eficaz, por raíz de 2, voltaje eficaz, O sea, 2. corriente eficaz, gracias, corriente eficaz, sobre 2, coseno de teta menos phi, Eso queda voltaje eficaz por corriente eficaz. voltaje eficaz por corriente eficaz, coseno Déjame sacar ese fundamental. de teta menos phi. La raíz de 2 con la raíz de 2 me da 2 y este 2 se cancela. Entonces, cuando tratamos con valores eficaces, nos olvidamos de esta relación sobre 2. ¿De acuerdo? Eso les ocasiona en lo subsecuente perder muchos puntos, porque si no especificamos qué es eficaz o qué es máximo, van a tener los resultados afectados por raíz de 2 o raíz de 2, y yo cuando tienen eso les descuento el 30% del puntaje, ¿de acuerdo? Entonces, nada más es para, yo voy a ser explícito, les voy a decir valores eficaces. En el libro, si ustedes leen el libro, viene ahí un párrafo que les dice a partir de ahora todos valores eficaces, pero para ahorrarse tinta ya no le puso valores eficaces a lo siguiente, ya nada más los resultados, cuando no les coincidan, se trata de que lo están trabajando el libro como valores eficaces, pero aquí yo voy a ser explícito y decir valores eficaces. Entonces, manejando valores eficaces, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Este ejercicio y nos piden calcular cuál es la potencia promedio de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, dado que solo me están pidiendo calcular la potencia de la fuente, lo que sería recomendable es simplificar todo el circuito hasta tener ¿Una malla? un solo circuito, una sola malla, exactamente. Entonces, voy a irlo escribiendo aquí. Cuando grabas, Simple simplificación. ¿Qué? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste? Lo estoy escribiendo por partes, no estoy haciendo todavía las operaciones. Gracias. ¿Van de acuerdo ahí? Ujú. ¿Sí? Están en paralelo esas dos impedancias, las escribo. Después están en serie y en paralelo con esta. Voy a ponerlo así.
Entonces sería 1 entre 4 menos 3J más 1 entre 5 más Me agarraste los gordos. 1 entre 5J más 1 entre 2 a la menos 1. Y te saca la división. No, te cuento. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda ahí? Porque el equivalente. Uno menos va. ¿Ponen todos los datos? Esta impedancia está en serie con esta y después están en paralelo con estas. Entonces, en serie de este, el inverso más el inverso de este en serie, sumados y el inverso me da la impedancia equivalente. Voy a hacer un paso y lo voy a escribir el resultado. Sí, ¿Qué nos pide el problema? nos pide la potencia de la fuente. Entonces, vamos a ir. Sí. Quiero enfatizar algo. Entonces, tengo una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Esa impedancia en forma polar pues es 3.08 con un ángulo de 18.86 y la he puesto en forma rectangular solo para enfatizar que está formada esa impedancia por una resistencia cuyo valor es 2.91 y un capacitor, porque es negativo, cuyo valor es 0.99 en ohms, en impedancia. Ahora, de ese sistema, solo la resistencia va a consumir potencia. Si yo tuviera esto con corriente sería más fácil, porque la corriente que pasa por cada elemento es la misma, pero el voltaje en este caso no es el mismo. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que calcular un primer paso corriente. Corriente es 8 menos 20 volts RMS entre 3.08 con menos 18.86 ohms. Denme el resultado, por favor. Pidiendo el problema es la potencia de la fuente. Potencia de la fuente. Voltaje RMS 8. Corriente RMS 2.59. Coseno, ángulo del voltaje menos 20. Ángulo de la corriente menos 1.14. ¿Sí? Entonces es 8 por 200. Si te sale menos 1.14. 8 por 2.59. 20.72. Coseno de 18.86 menos 18.86. No. 19.60 de la división. o 61 watts. ¿Sí? Escucho. Teta es el ángulo del voltaje, mientras que phi es el de la corriente. Así es. Siempre es ángulo de voltaje menos ángulo de la corriente. Ahora, potencia aparente. ¿Cuál fue la potencia aparente? Fue nada más el voltaje eficaz por la corriente eficaz. En este caso fue 8 por 2.59. El 19.61 watts sería la potencia promedio también de la resistencia. También de la resistencia. Y entonces, en este caso, eso es 20.72 volt ampere. ¿De acuerdo? Esa es potencia aparente. Factor de potencia. Factor de potencia es coseno de menos 18.86. Es punto 946. Es importante, si no pierden la mitad de la evaluación más adelante, que pongan, ya desde este jueves viene eso, que pongan que es adelantado. ¿Por qué es adelantado? Porque el ángulo es negativo, que quiere decir que es una resistencia en serie con un capacitor. Entonces, en este caso quiere decir que la corriente adelanta al ángulo del voltaje.
La corriente tiene un ángulo de 1.14, que es un número menor, al ángulo del voltaje, que es menos 20. Entonces la corriente precede al voltaje. Tengo potencia promedio, potencia aparente, factor de potencia para la fuente. Profe, y en este caso, el ángulo de la corriente va en las dos cosas menos, ¿no? Pero si hubiera sido más, hubiera sido que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. Sí. O sea, siempre es corriente con respecto al voltaje. Siempre es corriente con respecto al voltaje. Ahora, voy aquí. Voy a introducir lo siguiente. ¿Es potencia real y es potencia aparente? Nosotros entonces estamos definiendo potencia promedio como voltaje eficaz, corriente eficaz, por factor de potencia, que es voltaje eficaz, por corriente eficaz, por coseno de teta menos phi. Ahora, cuando hablamos de esto, esta es la parte real de algo que se llama potencia compleja. Voy a introducir ese nuevo concepto. Es potencia real más potencia reactiva. Entonces, P es la potencia real, Q es la potencia reactiva. Las unidades de la potencia compleja son volt-ampere. Las unidades de la potencia real son watts. Las unidades de la potencia reactiva estrictamente es volt-ampere reactivo. Va. Entonces, volt-ampere reactivo. Ya no sé ni dónde. Aquí es igual la potencia real, la potencia compleja en forma polar. Es igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz con un ángulo que es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. De ahí que cuando lo pasamos a forma rectangular, un número complejo pasado a forma rectangular es voltaje eficaz, corriente eficaz, coseno de teta menos phi, más la parte imaginaria, voltaje eficaz, corriente eficaz, seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Esto es P ¿Cuándo? y esto es. No más me acuerdo. No tengo resultados ni madre. Cuando yo tengo la potencia compleja, yo puedo ir más rápido en los cálculos, porque potencia compleja va a ser, la magnitud de la potencia compleja va a ser igual a la magnitud del voltaje eficaz al cuadrado entre la magnitud de la impedancia equivalente, o va a ser igual a la corriente eficaz al cuadrado por la magnitud de la Z equivalente. Entonces, para este problema, yo hubiera podido determinar lo siguiente. Voy a ponerlo acá. La magnitud de la potencia compleja es, voy a ponerlo aquí, la magnitud del voltaje eficaz al cuadrado entre la magnitud de la impedancia equivalente. Entonces, teníamos 8 al cuadrado entre 3.08. ¿Cuánto me hubiera dado eso? Ayúdenme a hacer ese cálculo. 78 voltampere.
Y la magnitud de la potencia compleja es la potencia aparente. Entonces, la potencia real hubiera sido la potencia aparente por el factor de potencia. Es 20.78 por el coseno. Yo sé que el factor de potencia es el ángulo de la impedancia. Coseno de menos 18.86. Entonces, hubiera podido determinar, sin calcular la corriente, la potencia real a partir de la potencia compleja. Y sobre esto, regresando del examen de hoy en 8, seguiremos trabajando ya, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos, tengan buena semana. Entonces, nos vemos.